Hola chicos, buen día. Les hago este video por una razón importante, que es que recibí un mail de alguien que me pedía que le volviera a explicar el concepto de mito porque no lo había entendido. Y tampoco sabía cómo crear un mito. Le costaba la consigna de crear un mito. Yo le dije que le iba a explicar en el grupo de WhatsApp el martes, pero no, me puse a hacer las devoluciones de las leyendas que me fueron llegando y se nos pasó la hora. Pero no quiero que esta pregunta pase inadvertida. Y de paso, les viene bien a todos como repaso para cerrar este tema de mito y leyenda, ¿sí? Un mito es una narración que surge en la antigüedad cuando no existía la ciencia y que tiene como objetivo justificar o explicar preguntas que tienen que ver con la existencia, dudas existenciales que tenía el ser humano. Desde siempre el hombre necesitó explicar todo lo que pasaba a su alrededor. Para poder encontrar una explicación a todo esto, creaban narraciones en las que participaban dioses y semidioses y que justificaban todas estas cosas que le pasaban al ser humano, aparte de los fenómenos naturales que ocurrían a su alrededor. Por ejemplo, se puede justificar la existencia de los truenos, qué pasa después de la muerte, por qué nos morimos, qué es el destino. Todas esas preguntas existenciales en esa época las respondían mediante la creación de mitos. De hecho, de ahí podemos contar, por ejemplo, el mito de Hades, que es el dios que está en el inframundo y que es el que se encarga de controlar las almas de las personas que mueren para que no salgan de ese lugar, que ustedes los deben conocer a Hades por la película de Hércules. ¿Sí? Todos estos mitos, si bien ahora ya no son parte de las creencias religiosas, llegaron hasta la actualidad y se fueron transmitiendo de manera oral. Nacieron en la oralidad, se conocieron mediante la oralidad y se transmiten de esa manera. Por eso hay muchas versiones de un mismo mito. El mito es una narración muy antigua que nosotros no podemos ubicar en una línea de tiempo. ¿Sí? Y esta es una diferencia fundamental con la leyenda. Y ahora vamos a las leyendas. Las leyendas también son narraciones que surgen para justificar la existencia de fenómenos naturales. ¿Por qué sale el arco iris? ¿Por qué hay un río en este lugar? ¿El origen de una montaña? ¿Por qué existe determinada flor? Lo mismo, como los pueblos no tenían conocimiento científico para justificar eso, creaban una leyenda. La diferencia es que la leyenda no está relacionada con las creencias religiosas y por lo tanto no tiene dioses entre sus protagonistas. Tienen que ver con la identidad cultural de ese pueblo y están basadas en hechos que sucedieron realmente a los que se le agrega un fenómeno sobrenatural para convertirlos en leyenda. Por lo general toman un hecho que fue muy importante o un personaje que fue muy importante y de manera sobrenatural se lo convierte en leyenda. De hecho, vimos nosotros, por ejemplo, la leyenda de la flor del ceibo, que está basada en un hecho natural, en un hecho real, que es la conquista de América. Por eso, las leyendas las podemos ubicar en un mapa y en una línea de tiempo, porque tienen una base de realidad. No así los mitos. Los mitos no los podemos ubicar, sabemos que suceden en una antigüedad, no los ubicamos nunca en una línea de tiempo ni en un mapa, por lo menos no de manera precisa, ¿sí? Porque son muchísimo más antiguos y porque no están basados en nada de real, no tienen nada de real, es todo fantástico, todo religioso sería la palabra exacta para definir la mitología. Bien, después hablamos de las leyendas urbanas, que las leyendas urbanas son muchísimo más modernas y suceden en las ciudades y ya no tienen que ver con esto de justificar fenómenos naturales, sino que apelan a los miedos o a las historias de las ciudades para mantener viva la identidad cultural de esa comunidad. También nacen en la oralidad, son anónimas, no sabemos quién la empezó, y se transmiten de manera oral. Por lo general no hay versiones escritas oficiales de las leyendas urbanas. Vimos también, todas las ciudades tienen un montón de leyendas, por lo general relacionadas con fantasmas, asesinos seriales, aparecidos, duendes,
¿sí? También seres sobrenatural. La leyenda tiene siempre algo sobrenatural y lo que hace la leyenda urbana es dejar abierta la puerta para la incertidumbre, para que uno no sepa si es verdad o es mentira lo que se cuenta. ¿Sí? Esta cosa de existen o no existen los fantasmas, habrá pasado. Tiene que ver, juega un poquito con eso y es parte de mantener viva la llama de la narración. Bien, hasta ahí entonces lo que estuvimos viendo hasta el momento, ¿sí? Mito, leyenda y leyenda urbana. Las diferencias quedaron claras, ¿sí? El mito tiene que ver con la religión, la leyenda no, la leyenda urbana es mucho más moderna y sucede en la ciudad. Cuando yo les había pedido a ustedes que crearan un mito, lo que tenían que hacer era esto de tratar de explicar, o también les pedí una leyenda que crearan, y es esto de tratar de explicar de manera sobrenatural o fantástica la existencia de algo, un árbol, una montaña, el cielo, la luna, ¿sí? Tenían que ver con esto. Bien, hoy no les voy a dejar actividad, les voy a dejar una leyenda urbana, un PowerPoint con una leyenda urbana narrada, también conocida de Capital, está en el libro Buenos Aires Hoy Leyenda, que yo se los mencioné, que recopila varias leyendas de la ciudad de Buenos Aires. Ahí tienen la leyenda de Rufina que me contaron, ¿sí? La leyenda del taxi que contaron también está en ese libro, y está la leyenda de un restaurante en Belgrano, que bueno, yo les dejo el PowerPoint para cerrar la clase de hoy. No les voy a dejar actividad porque necesito cerrar esta semana y ponerme al día con las correcciones para ya cerrar los trimestres, y sí, la semana que viene arrancamos con tema nuevo. Si quedó alguna duda con este tema, me lo dicen por mail o me mandan un mensajito por el grupo de WhatsApp. Vamos a poner un horario, ¿sí? Hasta todos los días, hasta las 6 de la tarde, desde la mañana hasta las 6 de la tarde me pueden mandar mensajes al grupo este que formamos de WhatsApp si tienen alguna duda con alguno de los temas vistos o con alguna de las consignas. Y a partir de la semana que viene vamos a empezar a trabajar con Classroom también. Yo después les voy a pasar el código para que puedan formar parte de la clase, y nos vamos a manejar también por Classroom y vamos a mantener igual abierta esta vía de comunicación para aclarar dudas, ¿sí? Siempre dentro de ese horario, y tengan paciencia, como les digo siempre, para esperar la respuesta, pero bueno, la respuesta va a llegar. Les mando un beso y cuídense mucho.